Hoy Las Guarmis se retransmite a través de tu radio 95.9 FM para Imbabura y Carchi y por supuesto nuestra frecuencia acá en Quito, en Pichincha, 95.3 FM, 94.5 para el noroccidente de la provincia. Y también quiero recordarles este 27-28 de julio a partir de las 11 de la mañana, disfrute con toda su familia y amigos de la mejor cocina peruana, exquisitos sabores, deliciosos platillos en el Jardín de las Gardenias en Tumbaco, Cervellal 09 99 25 62 43, un evento que no te puedes perder. Hoy a esta hora también se está realizando la Convención Nacional Unitaria de las Centrales Sindicales, ¿no?, que había sido anunciado para este jueves 25 de julio desde las 8 de la mañana en el auditorio del Comité de Trabajadores de la Empresa Eléctrica Quito, en las calles 10 de agosto y Cuero y Caicedo, ¿no? Este encuentro pues así lo ha anunciado como una posibilidad de que las centrales sindicales tomen decisiones en torno a la forma de manifestarse frente a el incremento de los combustibles y el costo de la vida. Por otro lado, antes de saludar a Marina Gangotena, que ya está por acá, quiero solamente hacer un comentario en torno a lo que es noticia, ¿no? El tema de Mayra Salazar y cómo pues ha negociado estos 15 meses de cárcel por delincuencia organizada, ¿no? Ella es una relacionista pública, bueno, por lo menos lo era, y ha negociado una pena de 15 meses de cárcel con la Fiscalía por su implicación en el delito de delincuencia organizada. Sin embargo, pues le restan solo 8 meses por cumplir, ya que está privada de su libertad desde el 15 de diciembre de 2023. Este caso pone en evidencia la estrategia de la Fiscalía de negociar con implicados para obtener información relevante, y aunque esto sí puede ser efectivo para desmantelar redes de crimen organizado, también plantea preguntas sobre la proporcionalidad de las penas y la justicia para las víctimas. ¿Es justo que alguien involucrado en actividades criminales tan graves reciba una pena tan reducida? Bueno, pues Mayra Salazar aceptó su papel como operadora en la red liderada por el narcotraficante Leandro Norero, asesinado el 3 de octubre de 2023. El juez Manuel Cabrera aprobó lo expuesto por la Fiscalía y condenó a Salazar a 15 meses, de los cuales ya ha cumplido 7. La red de Norero parece haber tenido pues una amplia influencia, lo que refleja la corrupción sistémica dentro de la justicia. La implicación de jueces y otros funcionarios pues también muestra la necesidad de reformas profundas para evitar que estas situaciones se repitan. ¿Cuántas Mayra Salazar más existen? ¿Cómo podemos confiar además en un sistema donde aquellos encargados de impartir justicia están tan fácilmente corrompidos? Durante su intervención telemática, la fiscal general del Estado, Diana Salazar, presentó 39 elementos de convicción que fundamentaron este procedimiento abreviado al que se sometió Mayra Salazar. La fiscal explicó que esta reducción se debe a que Salazar proporcionó información relevante para avanzar en la investigación de los casos Metástasis y Purga, ambos relacionados con delincuencia organizada. No se ha dicho si ya se ha aprobado todo lo que Mayra Salazar ha afirmado como cierto, pero bueno, ya ha sido ella sentenciada. Otros procesados también se han sometido a estos procedimientos abreviados, y también precisamente es crucial evaluar la eficiencia de estos procedimientos abreviados, es decir, aceptar la responsabilidad para que te den una pena menor y evitar pues todo el trámite del sistema judicial, un proceso que puede ser largo, que puede tener varias etapas, ¿no? Y si este procedimiento abreviado garantiza justicia realmente y reparación también para las víctimas, en este caso el Estado y muchas otras personas más que se habrán visto implicadas en estos casos. La cooperación judicial debe ser balanceada para evitar esta percepción también de impunidad, porque la percepción de impunidad lo que hace es que se motiven los hechos delincuenciales. ¿Realmente se está haciendo justicia o simplemente se está facilitando a los criminales para obtener información? Y pues así quizá muchos operadores pensarán que no le es tan difícil cometer los actos que están cometiendo y luego simplemente se convierten en delatores, ¿no? Según la Fiscalía, los chats encontrados en los teléfonos decomisados tras el crimen de Norero revelaron conexiones con abogados, jueces, fiscales, policías, guías penitenciarios, y estas conexiones buscaban favorecer a Norero, su familia, con fallos judiciales. Ahí hay varios temas que pensar,
que repensar, hay que analizar desde muchos ámbitos y pensar esto también. ¿Cuántos operadores más existen? ¿Cuántas Mayra Salazar más existen en el país? ¿Y por qué se involucran en este mundo delictivo que tiene tantos riesgos? En 8 meses Mayra Salazar saldrá de la cárcel, de la prisión. ¿A dónde irá? ¿Cómo retomará su vida? ¿Será posible que retome su vida? ¿Se irá como protegida, testigo protegido a algún lugar del mundo? ¿Cómo retomará su vida, no? ¿Vale la pena haber arriesgado pues el bienestar, la paz, al meterse a este mundo criminal? Bueno, son muchas interrogantes y hay que dialogarlas también y plantearlas. Vamos a saludar con Marina Gangotena, son las 9:12, amigos y amigas, gracias por seguirnos, 95.3 de FM, 94.5 en el noroccidente de Pichincha. Seguimos con ustedes, queridos amigos, vamos a tener un contacto en esta mañana con la vocera de la Asociación de Centros de Diálisis del Ecuador. Han hecho una alerta de que la falta de pago del gobierno pone en riesgo a los pacientes que necesitan diálisis. Lo vamos a dialogar enseguida, pero también quiero presentarles a una emprendedora de Atahualpa, esta parroquia que tiene un potencial turístico altísimo por su facilidad para conectarnos con la naturaleza, sus ciclos, sus hermosos paisajes al aire libre, cascadas, su amplia variedad de actividades, lo que le vuelve sin duda un sitio ideal para los amantes del ecoturismo. Esta parroquia es parte de lo que se conoce como la Ruta Escondida, un camino precolonial construido por los indígenas que atraviesa Puéllaro, Perucho, Chavespamba y San José de Minas. Aquí conocimos a Raquel Cusco, una emprendedora que trabaja con productos lácteos. Mi nombre es Raquel Cusco, soy de la parroquia de Atahualpa, del barrio El Astillero. Este emprendimiento es familiar, es de lácteos, urculácteos, es de la parte alta. Emprendemos yogur de uvilla, yogur de mora, yogur de guanábana. Son de aquí de la propia zona, de todas estas frutas, y la leche igual, de la ganadería, de leche de mejor calidad. Eso es, estamos elaborando aquí también yogur griego, yogur natural. Este emprendimiento significa el que es el mayor fuerza para estudiar y prepararles a mis hijos. Es los primeros recursos que nosotros podemos tener de esto. Deliciosos, realmente comprarle a los emprendedores, hablar con ellos, dialogar, se vuelve algo, un encuentro que nos permite entender de dónde vienen los productos. Usted en su casa todos los días se desayuna un delicioso yogur, no sabe de dónde viene, no sabe cuántas personas están trabajando en ese emprendimiento, cuántas familias, cuántos hijos e hijas de las emprendedoras dependen de eso para su educación, para su sustento básico. Y además, bueno, el yogur griego, una delicia. Compré en $3 ahí, no sé cuánto era, pero era un tachito pues bastante rendidor, y pues estuvo delicioso ese yogur de muy buena calidad que uno siente la tranquilidad de darle a sus hijos. Así es que vaya a Atahualpa este fin de semana, consuma nuestros productos, cómprele a los emprendedores y emprendedoras. Estamos esperando que se conecte con nosotros, pues a esta hora va a estar la vocera de la Asociación de Centros de Diálisis del Ecuador, Cristina Freire. No sé si ya la tenemos conectada, no todavía. Bueno, queremos hablar acerca de esta situación que están enfrentando las dializadoras, ¿no? Esto pone en riesgo sin duda la vida de los pacientes, de las pacientes. Pero mientras se conecta, también quiero compartirles la situación de las emprendedoras de la Amazonía, ¿no? Mujeres amazónicas que enfrentan muchas veces dificultades para sustentarse. Las artesanías que antes realizaban como parte de sus tradiciones, hoy en muchos casos son su única fuente de ingresos. Vamos a verlo. Mi nombre es Rosalina Yeti, yo soy nacionalidad huaorani. Nosotros venimos a ofrecer artesanía huaorani. Tenemos arete, chira, bolsa, pulsera. Tiene diferentes colores, los colores son resistentes, porque nosotros vivimos en las comunidades adentro, casi por Yasuní, porque nuestro territorio es como un pulmón, por eso nosotros estamos conservando, cuidando nuestra biodiversidad, por eso nosotros venimos para que el gobierno conozca, pero nosotros no queremos petróleo, porque en Yasuní más abajo explotaban mucho petróleo, estaban dañando
estudiando en las comunidades, pero nosotros, mire, ahora como emprendedoras, nosotros, claro que somos emprendedoras guaraníes, nosotros no tenemos trabajo, vivimos en la selva pura, cuidando vegetación y no tenemos trabajo, porque nuestros hijos están estudiando en la ciudad, entonces nosotros no tenemos trabajo, solamente estamos ofreciendo, pero no tenemos economía suficiente, por eso nosotros estamos aquí, Quito, venimos a ofrecer artesanías guaraníes. Nos interesa saber mucho cómo es la vida también de las mujeres en la Amazonía ecuatoriana y a cuáles problemas se enfrentan también con el extractivismo. Ya, muy buenos días. Aquí estamos como mujeres, hemos venido de la selva. Única artesanía que hace mujeres de la selva, porque no tenemos otras cosas. Con esto, artesanía, estamos teniendo a nuestros hijos, manteniendo el estudio, escuela, colegio y universidad. Por eso, son lo único que nuestros abuelos han dejado. Nuestra abuela no necesitaba, eran regalos, pero ahora nosotros sí necesitamos economía, es lo único que tenemos. Ahí lo escuchábamos, ¿no? Nos plantean sus necesidades, la realidad, por eso siempre digo que nuestros privilegios no nos nublen. Vamos a hacer una pausa y de regreso estamos con Cristina Freire, vocera también de la Asociación de Dializadoras, ¿no? Que está reclamando y planteando también esta emergencia de que ya no pueden atender a las personas que necesitan diálisis. Volvemos con ella. Cristina Freire, vocera de la Asociación de Centros de Diálisis del Ecuador, nos acompaña. La alerta que ustedes hacen es que hasta hoy pueden atender las clínicas de diálisis con este tratamiento que es indispensable para que pues cientos de personas puedan vivir, puedan tener una vida digna, ¿no? El Ministerio de Salud ayer pues había dicho que está iniciando y ha anunciado un plan de pago para las dializadoras. Sin embargo, pues ¿qué es lo que ha ocurrido en la realidad? Cristina, por favor, cuéntanos. Buenos días. El audio, por favor, está apagado el micrófono. Ahora sí. Allí, buenos días. Bueno, agradezco el espacio antes que nada y también decirles que en las reuniones que hubo ayer con el Ministerio de Salud Pública se realizaron 2 mesas técnicas, una allá en Pichincha, en la zona 9, y otra acá en Guayas, en la zona 5-8, que corresponde a las provincias que tienen la mayor cantidad de prestadores de clínicas de diálisis y obviamente la mayor cantidad de pacientes renales. Lamentablemente en ninguna de estas 2 zonas donde hubo estas 2 mesas técnicas se llegó a un acuerdo, y lo que ellos manifiestan en su comunicado de prensa al Ministerio de Salud de que hemos llegado a un acuerdo, de que hay un plan de pagos, es falso. Porque decir primero que hemos llegado a un acuerdo es que, que ambas partes estemos satisfechos y de acuerdo con el planteamiento también de la contraparte. En este caso, nuestro planteamiento, ¿cuál era? Que se nos cancelara por lo menos el 15% de la deuda total de 140 millones de dólares que está impaga desde hace 13 meses, desde junio de 2023. Y de allí, que primero que eso se pagara máximo en 15 días. Y que de allí se empezaran a pedir facturas todos los meses, mínimo 2 facturas, porque solo de esa manera podremos garantizar que este problema no vaya a estarse otra vez replicando el siguiente mes. Porque si hacen pagos mínimos, como ellos pretenden hacerlo, porque ese fue el planteamiento real de ellos, que tenían pagos por montos mínimos, es decir, mínimos, significa que ni siquiera es que va a alcanzar para pagar una factura a todas las dializadoras, sino que unas sí, otras no, como si fuera una ruleta rusa, a ti sí, a ti no. Entonces eso nos preocupa, porque ni siquiera vinieron con cuentas claras y decir, ok, vamos a darles X cantidad y esto va a servir para cubrir una factura para todos. Al menos ahí nos hubiéramos quedado algo más tranquilos y sabiendo que ya hoy jueves, porque por ejemplo acá en Guayaquil es feriado, entonces tenían que allá ayer mismo haber pedido estas facturas. Ni siquiera allá en Pichincha han pedido factura aún. Y decir que ya han pagado es prácticamente que ya han desembolsado el dinero, no solamente es decir que ya asignó Ministerio de Finanzas a Ministerio de Salud, porque ni siquiera eso se ha concretado, porque no vienen con cifras exactas de decir, sí, esto nos asignó ya Ministerio de Finanzas. Entonces, si ni siquiera han pedido facturas, peor va a haberse hecho ya la acreditación por parte del Ministerio de Finanzas. Y el plan programático, nunca presentaron fechas de que sí, vamos a pagarles esta fecha, tantas facturas, no. Simplemente nos dijeron, vamos a trabajar en hacer un plan de pagos. Trabajar en hacerlo no es ya tener el plan de pagos listo.
Y mientras tanto, ¿ustedes qué dificultades están enfrentando? Ustedes están anunciando algo que también es muy complejo y muy grave, es decir, que solamente hasta hoy pueden brindar este tratamiento, que, como bien decíamos, hay personas cuya vida depende de esta diálisis. Así es, exactamente. ¿Por qué no podemos brindar más días la atención? No es porque nos dé la gana y vamos a cerrar la unidad, no. La unidad está ahí, están las máquinas de diálisis, pero no tenemos ya el personal que pueda venir a dar ese tratamiento, porque están impagos más de 5.000 médicos, enfermeras, especialistas y personal de apoyo de las dializadoras a nivel del país, impagos desde hace más de 5 meses. Ya ellos nos quieren incinerar prácticamente las unidades porque están desesperados, ya no han recibido pagos. Los poquitos pagos que han salido prácticamente desde el año pasado, en que entró este gobierno hasta la fecha, básicamente han servido para hacer ciertos pagos a los proveedores, irnos abasteciendo de lo que podamos de los insumos, porque incluso debido a la escasez de recursos para comprar insumos, hemos tenido que estarnos prestándonos entre dializadoras. En este momento ni siquiera podemos prestarnos entre dializadoras porque ninguna ya no tiene insumos. ¿Cuántas son? ¿Cuántas dializadoras son a nivel nacional? 110 a nivel de todo el país. De estas, el 40% son prestadores de multinacionales, es decir, que vienen con capital extranjero, que ellos tal vez tendrán abastecimiento para unas semanas más, pero incluso ellos ya han emitido también algunas de estas multinacionales el alerta a nivel público de que solamente van a poder brindar hasta el mes de agosto el servicio y ya no están recibiendo pacientes nuevos que vienen con insuficiencia renal. Nosotros hemos dicho no podemos lamentablemente ni siquiera atender a los pacientes actuales porque no tenemos de dónde comprar los insumos, los proveedores nos cerraron ya el despacho total de los insumos para las diálisis. Cristina, esta problemática se viene arrastrando desde hace tiempo atrás. ¿Por qué no logra solucionarse? ¿Cuál sería una opción y una solución duradera que no enfrente a los pacientes a esta preocupación, que les permite estar tranquilos con su vivencia, que ya es muy fuerte de pues tener enfermedades crónicas? Porque lo que hemos visto es pacientes que han tenido que salir a protestar, pacientes a los que les han lanzado gas lacrimógeno, y eso realmente es bastante cruel. Sí, lamentablemente nosotros, por más que hemos tratado de ir bajando un poco el tono de esto de las protestas, hay pacientes que ya por su cuenta y también empleados que han dicho no, vamos con nuestros familiares a exigir nuestros derechos. Por un lado, sus derechos laborales, los empleados, y por otro lado, los derechos de los pacientes renales que padecen una enfermedad catastrófica, y aquí en nuestro país consta en el artículo 50 de la Constitución que tiene que el Estado garantizar la atención prioritaria, y es decir, también los recursos para que cubran esta enfermedad que es muy costosa, un valor de $1.456 mensuales, que no es solo para dializarse, sino para el tratamiento de hipertensión y diabetes que también padecen los pacientes renales, las consultas y chequeos con especialistas, nefrólogos, cardiólogos, nutricionistas, psicólogos y exámenes periódicos que se les realiza. Entonces, al no poder ellos costear eso, imagínense, salen desesperados a las calles a también exigir sus derechos que están siendo vulnerados, porque se está respetando la misma Constitución de la República, la misma sentencia del máximo organismo de justicia, que es la Corte Constitucional, donde ya desde el 2020, en octubre del 2020 que fue emitida, decía que debe haber un plan programático de pagos. Si bien los gobiernos anteriores no establecieron este plan programático, teníamos la esperanza de que este gobierno lo haga y tampoco lo ha hecho. Ha incumplido también esta sentencia de la Corte Constitucional. Pero ¿qué se puede hacer ahora? Si es que hay, por lo menos el comunicado que usted nos dice, no se corresponde con la realidad, ¿querrá decir que hay algún compromiso, que hay alguna intención de solucionar el problema a largo plazo? Es que lamentablemente, si la solución no es ahora, dentro de estos días prácticamente, lo que va a ocurrir es que habrán pacientes que lamentablemente perderán la vida, algunos de ellos, porque son unos casos más críticos que otros, porque en el momento en que las clínicas de diálisis no pueden dar el tratamiento y devuelven a los pacientes renales a las coordinaciones zonales por incluso incumplimiento del convenio que se tiene con el Ministerio de Finanzas, porque allí en esos convenios dice que máximo el atraso del pago debe ser de 90 días, ya son 13 meses impagos. Entonces, básicamente ya ahí va un poco saliendo de nuestras manos la situación y queda ya en que los pacientes serán devueltos a las coordinaciones zonales, ellos los derivarán a los hospitales públicos,
pero lamentablemente los hospitales públicos, la red de salud pública, no tiene abastecimiento ni insumos, ni tampoco con máquinas de diálisis para los 17.000 pacientes perjudicados. Uno ve que hay prioridades a veces en pagos y en gastos de otros temas, y esto es de vida o muerte, literalmente. O sea, hay pacientes que están, en este caso, dependiendo de esto, pues para poder vivir simplemente, ¿no? Y ahí no sé cuál puede ser la alternativa. O sea, si tendrían que pagar ya la próxima semana, ¿qué porcentaje? Y ustedes están dispuestos a negociar el resto, porque parecería también que siempre hay como esta crítica, o como que fuera para ustedes también muy rentable el tener a los pacientes del Ministerio de Salud Pública. Claro, bueno, si fuera rentable, ya prácticamente no estaríamos en esta situación, ni con protestas de los pacientes, no estuvieran ellos tampoco reclamando, el personal estaría tranquilo, los pagos, no estaríamos nosotros con la situación de tremendo sobreendeudamiento que tenemos en este momento. Y además, aclarar que el paquete de $1.456 que yo le mencionaba, que es al mes, no lo podemos nosotros poner a dedo, no podemos subir ese valor porque ya está fijado por el mismo Ministerio de Salud Pública desde hace 10 años, desde el año 2014. Un tarifario que ni siquiera nosotros no hemos pedido ni hemos estado diciendo revísenlo, pese a que todo ha subido. No, ese valor tenemos que cobrarlo y el mismo Ministerio de Salud Pública lo audita. Entonces, ese valor ya está incluso auditado. Las auditorías del Ministerio de Salud Pública están realizadas hasta mayo de 2024. Es decir, ya pasamos todos los procesos para efectivamente corroborar que el servicio se brindó, los documentos de los pacientes, las objeciones que se realizaban en su momento, todo ya ha sido subsanado. Ahora es solamente de que asignen recursos Ministerio de Finanzas para que el Ministerio de Salud Pública pueda pedir facturas. Pero llevamos meses en esta situación y no lo piden. Es verdad que se venía arrastrando de algunos años anteriores el mismo problema, pero al menos años anteriores teníamos el tema de que, ok, si se acumulaban 3, 4, 5 meses, pero ya luego nos pedían no una factura, sino 3 facturas, 4 facturas, y teníamos el abastecimiento para varios meses. Y no recuérdeme de cuántos meses es el retraso en este momento. 13 meses, y no solo de MSP, sino también de IES. Y nosotros solamente tenemos ingresos por MSP e IES. Nosotros no tenemos otras enfermedades, que vengo por la gripe, porque me duele tal cosa, o por otras patologías o enfermedades. Solo tenemos pacientes renales, nada más. ¿Se traba en el Ministerio de Salud o en el Ministerio de Finanzas? Solamente para aclarar. Bueno, más sería en finanzas, porque Salud se lava las manos y dice, yo ya cumplo con pedir la factura, primero al hacer la auditoría, luego pedirte la factura. Ahora la acreditación de ese valor, y con ello eso finalizaría el pago, es Ministerio de Finanzas. Nosotros por eso hicimos hincapié ayer con las autoridades en que las mesas técnicas no solo deben estar presentes autoridades del Ministerio de Salud, sino del mismo Ministerio de Economía y Finanzas, porque incluso en la misma sentencia de la Corte Constitucional los involucra a los dos, de que los dos tienen que hacer ese plan programático de pagos, no el uno por un lado y el otro por otro lado. Porque ¿de qué sirve que el Ministerio de Salud quiera hacer un plan programático, pero y si Finanzas no concuerda en que tiene la disposición necesaria para esos insumos? Va a ser lo mismo que nada. Tenemos que sentarnos todos los actores a conversar, si no volvemos a caer en lo mismo de años anteriores y sin una solución real. Cristina, nada más para cerrar, ¿conoce si habrá algún tipo de plantón, protestas el día de hoy por este tema que usted está anunciando, o ustedes realizarán alguna acción adicional? Por el momento estamos con nuestros abogados viendo en la parte legal cómo protegernos, en el sentido de que se vea que efectivamente los que han estado irrespetando tanto la Constitución, la sentencia de la Corte Constitucional y los convenios que se han firmado ha sido el Ministerio de Salud Pública y no las clínicas de diálisis, porque aquí hay un riesgo efectivamente de que es de muerte para los pacientes renales si no se dializan, pero aquí estamos viendo todas las medidas de que efectivamente nos hemos tratado de cumplir lo más posible, pero lamentablemente ya el que estás con la responsabilidad total es Ministerio de Salud, Ministerio de Finanzas y no nosotros directamente. Medidas, de hecho, por lo pronto hemos desistido, hemos tratado de calmar los ánimos de los pacientes, de los empleados, diciéndoles que estamos instando el diálogo y estamos en esa línea hasta ver qué nuevas medidas se toman ya la próxima semana. Perfecto, Cristina, muchísimas gracias. Es importante pues conocer todo esto porque estamos hablando de pacientes a nivel nacional que están enfrentándose a la muerte, ¿no? Enfrentando una realidad muy dura que ninguna persona en estas circunstancias debería pasar. Cristina Freire, vocera de la Asociación de Centros de Diálisis del Ecuador, nos acompañaba desde la ciudad de Guayaquil y hacía esta alerta sobre la falta de pago del gobierno que está poniendo en riesgo a los pacientes que necesitan diálisis. 9 de la mañana con 44 minutos. Vamos con Evelyn Caiz. El Cuerpo de Bomberos
bomberos asegura que los incendios forestales no se dan por causas naturales, es así, pues lo sabemos, indican que son provocados a propósito por descuidos, es decir, hay pirómanos, ¿no? Así es que pues ya vamos a compartirles en un momento esta nota para que ustedes conozcan pues cuál es la situación de los incendios forestales, porque han anunciado las autoridades del Cuerpo de Bomberos de Quito que existe incremento de incendios forestales durante estos días. Estefi, ya tienes la nota ahí para que podamos ponerla, y precisamente Evelyn nos decía que alrededor de 144 incendios forestales se han registrado en lo que va del año, y también hacen un llamado a la ciudadanía para contribuir con la limpieza de espacios para evitar consecuencias graves, es decir, este es un tema comunitario. Hay guardabosques también que realizan una labor que hay que agradecerla muchísimo, pero como ciudadanos también nos corresponde. Veamos. El calor extremo y las altas temperaturas hacen que los incendios forestales se propaguen más rápido y ardan con mayor intensidad. Esto perjudica principalmente a los habitantes cuyas viviendas se ubican en laderas con bastante vegetación. Si es que no llueve, esto va a ser grave porque se seca enseguida y comienza el fuego con vidrios que están botados, o a veces a propósito queman alguna cosa y se expande todo. Sí provoca personas que queman a cualquier residuo, una hierba seca, algo, y se les va de las manos, se comienza a quemarse todo. Pero ya se les ha hecho un llamado de que no quemen, que no hagan ninguna clase de fuego, especialmente al aire libre, porque es muy peligroso. Sí, hace años pasó de que el incendio empezó de allá del frente y de ahí se fue por allá y se saltó, no sé, por ahí se vino todito, para acá el humo, todo se secó, no había para los animales, porque aquí como es campo tenemos animales y no había, y no tenían que comer, pues así algunos vecinos sin colaborar. Sí, algunas personas sí se enfermaron así de los pulmones, la garganta, porque es bien fuerte ese humo, era bastante fuerte. ¿Y sí. cuál sería el llamado? Sí, hay que ser conscientes de que no se puede, ahorita en esta temporada no se puede, porque de una chispa es lo que sigue todo. Entonces deben ser conscientes de no quemar. A veces aquí, como les digo, aquí en el campo se trabaja para sembrar y ahí es cuando sale la hierba y queremos quemar, pero ahora ya no se puede hacer eso. Y bien, esos fueron algunos de los testimonios de los habitantes cuyas casas se ubican en las laderas propensas a los incendios forestales acá en la capital. Tras esto, nosotros conversamos con el Cuerpo de Bomberos de Quito, quien nos supo informar que en lo que va del año, es decir, de enero hasta julio, se han registrado aproximadamente 144 incendios forestales. Bueno, de enero hasta la presente fecha estamos ya bordeando los 144 incendios forestales, eventos por incendios forestales y alrededor de 700 hectáreas quemadas. El que mayor afectación tuvo fue el que se generó en el Cerro de Sincholagua con más de 230 hectáreas. Eso fue hace 15 días, entre viernes, sábado, y se lo logró controlar el domingo. El 100% de incendios forestales son provocados, sea por quemas agrícolas, sea por fogatas u otras circunstancias. Es importante recomendarle a la ciudadanía y recordarle sobre todo que existe una ordenanza metropolitana que se aprobó en mayo de este año, la cual genera sanciones pecuniarias, es decir, en dinero, de 1 a 75 salarios básicos unificados, es decir, hasta $34,000 dependiendo de la afectación, y son catalogadas como leves, graves y muy graves. Según el Cuerpo de Bomberos de Quito, todos los incendios que se registran son provocados, es decir, ninguno se ocasiona por causas naturales. Por ello, hacen un llamado a la ciudadanía a velar por sus terrenos, a mantenerlos limpios, ordenados, a recoger botellas y plásticos para contribuir un poco con los vientos y las fuertes temperaturas que intensifican estos desastres naturales. El llamamiento a la ciudadanía siempre es evitar al 100% realizar quemas a cielo abierto, reportar mediante una llamada al EQ 911 si ven a que alguna persona está queriendo ocasionar, y recordarles también que ahora con la ordenanza ya no es necesario encontrarles en flagrancia a las personas. ¿Qué es la flagrancia? En el acto del momento, o con acelerantes o con cosas por el estilo, para nosotros poderle sancionar, sino que simplemente si se determina que el inicio de un incendio forestal fue en un determinado terreno, mediante la Agencia Metropolitana de Control y su clave catastral, se puede sancionar directamente al propietario. Efectivamente, mantener siempre en buen estado sus terrenos. Existe mucho terreno baldío que las personas tienen la costumbre de simplemente comprar y dejarlas ahí abandonadas. Esta costumbre hay que tener mucho cuidado y dejarla de practicar.
ya que en estos lugares puede ocasionar mediante la acción de una chispa, de una quema descontrolada, un incendio forestal. ¿Cuáles son los? Hemos determinado 17 zonas de influencia dentro del Distrito Metropolitano de Quito, en el cual se encuentran todos los parques, el sector del Panecillo, el Ichimbí, el Parque Metropolitano del Sur, el Huanguiltagua y obviamente las laderas del Pichincha como el Ilaló. Entonces en estas zonas es donde mayor énfasis hay que tener y se han realizado labores de prevención, mitigación, mingas, charlas con la ciudadanía para concienciar y evitar este tipo de quemas agrícolas. Y bien, cabe recalcar las palabras del capitán del Cuerpo de Bomberos de Quito, que indicó que ningún incendio forestal se ocasiona de manera natural. Él asegura que todos son provocados debido a algún descuido de la ciudadanía o intencionalmente incluso. Así que a tomar las medidas respectivas y a seguir las sugerencias de la autoridad. A cuidar nuestras ciudades. Muy fuerte el sofocamiento de estos incendios forestales. Hemos hecho cobertura, sabemos lo difícil que es para el Cuerpo de Bomberos llegar a estas zonas agrestes, estas inclinaciones tan pronunciadas por donde tienen que subir pues para apagar los incendios forestales, y bueno, hasta las comunidades se ven también muy afectadas, los animalitos. Es terrible después de un incendio forestal ver cómo quedan los conejitos ahí rostizados, los pajaritos se van, buscan dónde encontrar un nuevo hábitat, así es que no provoquemos incendios forestales. Ya está con nosotros Gaby Cruz. ¿Cómo estás, mi Gaby? Buenos días. Buen día, mi Sofi, buen día, amigos y amigas de las Warmis. Así es, con más información y como bien dice Sofi, también a ser responsables, ¿no? Porque bueno, ahorita el clima es propicio para generar estos incendios forestales, pero también es un llamado a la ciudadanía para que eviten esta quema a veces de basura, quema de matorrales, que esto a veces puede ser, o sea, si bien se controla en ese momento, con estos climas es incontrolable estos vientos y se puede generar un incendio de una gran magnitud, y bueno, y es para que no tengamos que estar llamando a los bomberos, ¿no? O que lamentar después alguna desgracia, ¿no? Así que también es un llamado a la ciudadanía a cuidar y evitar este tipo de actividades. Sin duda, ahí están las recomendaciones, ya nos daba Evelyn Caiza y también los miembros del Cuerpo de Bomberos de Quito. Está con nosotros Bambi Vélez de Esmeraldas Libre para visibilizar la realidad de esta provincia tan querida, pero que también ha tenido que enfrentarse a muchas cosas, empobrecimiento de su gente, ha arreciado el crimen organizado también, lastimosamente, pero es una tierra maravillosa, una tierra que concentra una población que guarda una cultura ancestral única y que sin duda pues le debemos mucho a Esmeraldas. Así es que Bambi, bienvenido, qué gusto tenerte por acá. El gusto es todo mío, gracias a ustedes por la invitación y la oportunidad de poder hablar de esta colectiva que nos tiene súper emocionados, contentos y que creemos de todo corazón va a tener un impacto significativo en cómo nos articulamos como sociedad, al menos en la capital por ahora. Bambi, coméntanos, bueno, ya nos estabas diciendo otras cámaras, pero ¿cuánto tiempo lleva trabajando Esmeraldas Libre? ¿Qué tipo de actividades, iniciativas han realizado? Y también, ¿qué es lo que se viene, no? Porque sabíamos que había un concierto que, bueno, se aplazó, pero ¿qué otro tipo de actividades vendrán desde Esmeraldas Libre? Claro, a ver, somos súper jóvenes, en sentido literal y figurativo también, porque la colectiva se articula por un grupo de jóvenes básicamente que rondeamos los 20, 35 años, todos con este pulso creativo del activismo, de la gestión cultural, pero es un quehacer joven. Y paradójicamente nuestra colectiva también lo es, tiene apenas 5 meses de operación, capaz y un poco más, y la primera actividad que se articula como la colectiva, sin pensarse como tal, fue un plantón que se realizó en pro de visibilidad y de ayuda a la provincia de Esmeraldas luego del decreto de conflicto interno armado del 9 de enero en el país. Porque no es sorpresa de nadie que la provincia más sacudida por el crimen organizado y por todo lo que implica esta nueva ola de delincuencia y de violencia en el país, Esmeraldas es la más afectada, justamente porque está en el borde fronterizo con Colombia, que es el paso directo de narco y microtráfico. Entonces, volviendo a lo positivo, tenemos básicamente 5 meses de operaciones y por lo pronto hemos podido articular actividades significativas como el lanzamiento de la colectiva, que fue
un evento para recaudar fondos que nos ayudan justamente ahora a seguir emprendiendo estas campañas antirracistas y discriminatorias que hemos planeado para todo el año. Es necesario hablar de antirracismo, ¿no? Realmente sí hoy debe ser transversal. Todas las instituciones, todas las políticas que se planteen deben tener estos elementos, ¿no? El antirracismo como esta necesidad de cambiar las estructuras de nuestra sociedad que hay que reconocer ha sido muy violenta con los pueblos afrodescendientes. Sí, lastimosamente. Esmeraldas nos parece que es una provincia y un pedazo de tierra en el país que ha sido olvidada sistémicamente, históricamente, y sin embargo es uno de los grandes puntos turísticos, no solo de los capitalinos que la tienen un poco más cerca, sino de gente incluso de la costa como Guayaquil, incluso de Loja. Se atreven a pegarse tremendo viaje solo para poder disfrutar de este espacio turísticamente, dejando de lado todo lo que implica la cotidianidad de este territorio, la vida de la gente que habita en este momento, la gente que está articulándose y siguiendo existiendo a través del crimen organizado, buscando alternativas de vida dignas, acceso a oportunidades, a pesar de todo lo que han tenido que soportar históricamente. Ni siquiera tienen servicio básicos como agua. No hay, ¿no? Es lo caso, yo acá me ducho y luego recuerdo, porque estuve trabajando un mes entero en Esmeraldas creando los contenidos promocionales de la colectiva cuando recién la sacamos, y era tan raro para mí tener que cachar los horarios donde había agua para poder ducharme, cepillarme los dientes, agarrar un poco de agua y poder como tomar. Era muy raro, me parecía distópico. Es 2024, el país está articulado como nación y sin embargo en un pedazo del país hay que cachar estos horarios. Me pareció distópico, muy, muy raro. Claro, por decirlo menos. Así es, y como bien lo dices, ¿no? Esta división del país que sí se siente, ¿no? De ciudad a ciudad, pues las necesidades son otras, las voces son otras, y qué importante es también escucharles a ustedes, ¿no? Desde Esmeraldas, que particularmente le tengo un cariño muy, muy lindo desde pequeña, pero también que nos comentes, Bambi, ¿cómo tú ves el tema de la discriminación y del racismo? ¿Crees que como sociedad hemos avanzado en estos temas? ¿Existe menos? ¿O realmente se ha potenciado más? El tema de la inseguridad sin duda también debe acrecentar esta problemática, pero ¿cómo has visto tú desde allá? ¿Qué pasa realmente con el tema de la discriminación y del racismo? Ya, chéverazo. Creo que en este momento es pertinente que dé un disclaimer. En la colectiva nos articulamos personas negras y afros de diferentes contextos y orígenes. Por ejemplo, yo no soy de Esmeraldas, yo crecí y viví, o sea, nací en Guayaquil, pero mi familia tiene descendencia afroesmeraldeña. Entonces hay como un vínculo ancestral con el territorio. Y siento que la discriminación en el país no es como que aumenta o disminuye o es un tema que hemos hablado, sino que tiene peaks, tiene puntos neurálgicos, tiene como momentos de estallidos, de convulsión. Y lo que pasó el 9 de enero fue uno de esos momentos, porque es súper curioso que la ayuda del Estado para esta provincia haya sido la intervención militarizada, que luego pudimos ver en todos estos vídeos que circulaban en la web, que no era un asunto de emprender un plan de combate contra el crimen organizado, sino era básicamente un perfilamiento racial a jóvenes racializados y marginados de esta provincia y en otras provincias también del país. Entonces son estos momentos los que te deja ver la falta de educación integral que poseemos en nuestro sistema educativo nacional, que carece de interseccionalidad, que carece de la oportunidad de abordar realidades externas a las que puede vivir una persona regular siendo mestiza en el país. Y no solo nos enfocamos en el aspecto de la raza o el colorismo, cómo eres percibido en los espacios públicos a través del tono de tu piel, sino en otros aspectos que pueden hacer mucho más difícil esta condición, como el hecho de ser mujer y ser pobre, por ejemplo, o ser mujer sin acceso a la educación y por ende tener una vida extremadamente precarizada desde el momento en el que naces y tener muy pocas posibilidades de romper ese círculo de pobreza, de precariedad. Entonces yo creo que el país no es que ha avanzado o retrocedido, sino que no ha tenido la oportunidad de hablar de esto de manera honesta y consistente. Claro. Solo en momentos como estos, en los que pasan estas cosas, hay la oportunidad de pararse súper firme y decir, está pasando esto, tenemos que volver a hablarlo,
porque lo hablamos hace 2 años y luego lo olvidamos. Y ahora tenemos que sacar otra vez el Pero tema. también hay mucha resistencia a hablar de esto, ¿no? Porque Claro, hay cosas por que supuesto. se niegan, ¿no? Dicen, no existe la discriminación, no existe el racismo. Se rechazan las medidas afirmativas, por ejemplo, desconociendo una realidad histórica. Y claro, cuando tú decías, ¿cómo se explica que no haya agua potable en Esmeraldas? Pues la respuesta es del racismo. Claro. O sea, no hay otra forma de explicar que no haya agua en una zona donde además gran parte de la economía del país se mueve Es y supercurioso, si sí. no es por el racismo estructural que tiene nuestro Ecuador, ¿no? Así es que sí es un tema del que hay que hablar, debatir, discutir, ¿no? Porque claro, se incrementan estas olas también de racismo, también de xenofobia, de aporofobia, que las vemos cuando estos discursos vienen también desde el Estado, ¿no? Porque la militarización no ha hecho nada. Lastimosamente. No ha tenido ningún resultado. La gente que vive en Esmeraldas o la gente que ha tenido que huir de Esmeraldas nos dicen cómo les explicamos que la militarización no sirve, porque no es algo estructural, porque no es algo que ataque los problemas desde adentro, ¿no? Y claro, ustedes planteaban desde la cultura generar estas discusiones, ¿no? Este concierto, por ejemplo, Esmeraldas Libre, que bueno, lastimosamente para quienes estaban ya pendientes de ir, se ha aplazado, ¿no? Correcto. No sé si tienen ya la fecha o no. Sí, por supuesto. Lo vamos a realizar el 14 de septiembre en el mismo venue que es el Teatro Nacional de la Casa de las Culturas a la misma hora. ¿Ya? Lo que está reestructurado es básicamente la fecha y un poco el line-up, pero de ahí todo se mantiene. 14 de septiembre, Teatro Nacional de la Casa de las Culturas. Y nos parece que justamente el espectro de la cultura y todo lo que implica es una respuesta que pueda atacar justo lo que mencionas, las estructuras del racismo y la discriminación. Porque capaz y es por mi edad, pero me gusta creer que soy un poco ingenuo y decir que capaz la gente no cacha rápido, así como de forma hábil y pilas, todas estas discriminaciones, porque igual es extremadamente estructural y no se discute lo suficiente. Entonces es muy difícil cachar que Ecuador no es racista o cuando niegan la discriminación o el racismo, porque no, pero es que yo tengo un amigo negro, no, pero es que en mi trabajo hay 2 personas que son negras, como que no va un poco por ahí el asunto, es un asunto más estructural, más sistémico, como genial, porque solo hay 2, si en el espacio de trabajo son 80 personas y podrían, no sé, capaz de haber unos 25, no solo 2. Entonces por ahí va cachándose la cosa. Y esto desde que también les borraron del censo una gran parte de la población afroecuatoriana. Así es, pero bueno, Bambi, nos mencionas que esto se realizará en septiembre. ¿Tienen planificado otros eventos próximamente para que quienes nos escuchan y estén interesados en participar asistan? Y como tu mensaje final también de lo que estamos hablando, ¿no? De este tema de ya basta de tanta discriminación, ya basta del racismo, porque además somos un país tan diverso, tan rico en diversidad, así que realmente esto es lo que debemos destacar, ¿no? Y valorar, más no discriminarlo. Correcto. Creo que la recomendación más sensata que puedo darles es que estén constantemente revisando nuestro perfil de Instagram, que es @esmeraldaslibre, porque es el primer o el principal canal de difusión que tenemos para poder hablar sobre estos temas, presentar estas cifras y donde por supuesto también estaremos brindando información nueva sobre la reestructuración de nuestro evento y también de los futuros eventos que tendremos. Próximamente tendremos un taller de escritura con Juliana Ortiz, que es una poetisa maravillosa del Ecuador ahora mismo, a quien me parece tienen que echarle un ojo porque está logrando cosas increíbles. También con María Auxiliadora Valladares, se nos vienen este mes, ya tuvimos uno con Mónica Ojeda. El flujo de asistentes fue hermoso y lo que aprendieron a través de esta otra escritora prolífica que tiene el Ecuador fue maravilloso. Y es un punto de conexión no solo con personas negras y afrodescendientes, sino con personas mestizas, porque la idea es al final del día cachar que tenemos este punto de encuentro, que podemos tenerlo. ¿Por qué no? Así es. Bueno, Bambi, muchísimas gracias por estar junto a nosotras. Bambi Vélez, artista, ya saben, de la colectiva Esmeraldas Libre, que buscan visibilizar, ¿no?, la realidad de esta provincia tan rica y tan diversa también de nuestro país. Y bueno, estaremos siempre pendientes de todo lo que realicen desde Esmeraldas Libre. Muchísimas gracias, Bambi Vélez, por acompañarnos. Y bueno, nosotras vamos a hacer un pequeño corte y ya volvemos con más aquí en Las Guarmes.
Estamos de regreso. Ahí me escuchaban tosiendo, sí, todavía tengo como que afectada la garganta y bueno. Son cosas que pasan. Además, hay un viento seco, muchísimo polvo. También, en el verano uno se confía también de que no, ya las gripes pasaron y todo, pero no, recuerden que son como estacionales y si bien no solo es por el frío, el viento frío también puede influir en su respiración, en todo vías respiratorias y va a afectar. Así Además que hay que cuidarse. Somos también un poco necias, ¿no? Porque uno sabe que tiene que calentar la garganta. La Gaby, que es artista, sabe, uno como locutora también sabe que tiene que hacer pues todos los ejercicios, pero no, me olvido, vengo corriendo y pues bueno, ahí están las consecuencias. Vamos a hablar de un tema gravísimo, ¿no? Hay un informe de Human Rights Watch, dice que las instituciones educativas en el país no denuncian los casos de abuso sexual. Así es, y bueno, la violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes permanece profundamente arraigada en las instituciones educativas de nuestro país. Estas advertencias sobre la deficiente respuesta del Estado para prevenir y combatir los abusos en el sistema educativo ecuatoriano se encuentran en un informe de más de 60 páginas titulado como poniendo parches, Ecuador progresa lentamente al combatir y prevenir la violencia sexual en instituciones educativas, que presentó pues la organización Human Rights Watch. Y Catherine Lapuente, coordinadora de la División de Derechos del Niño en Human Rights Watch, subrayó que las medidas de respuesta y prevención del gobierno ecuatoriano no están a la altura de la urgencia y magnitud de este problema y es imperativo que cumplan este compromiso de tolerancia cero contra la violencia sexual en las escuelas, ¿no? Tolerancia cero. Qué lamentable que estemos hablando de violencia sexual en las escuelas, en estos espacios supuestamente seguros para nuestros niños. Y las cifras, Gaby, son alarmantes. En la última década se han denunciado 6.438 casos de violencia sexual perpetrados por docentes, autoridades escolares, personal administrativo, conserjes y otros estudiantes, afectando a 7.303 niños, niñas y adolescentes. Así es, y entre otras cifras también, de enero de 2020 a junio de 2024, el Ministerio de Educación registró 2.827 de estos casos, y ya de enero a junio de 2024 se denunciaron 78 casos de los conductores de los transportes escolares como agresores, elevando esta cifra ya a 6.516 casos. Y bueno, ¿qué dice Human Rights Watch? Llevaron a cabo 68 entrevistas con representantes de organizaciones de la sociedad civil, abogados, activistas, expertos, también defensores de derechos humanos y de la niñez y adolescencia y funcionarios gubernamentales. Y bueno, aquí se revisaron y analizaron también las denuncias, investigaciones, enjuiciamientos, esto proporcionado por el Ministerio de Educación, la Fiscalía y el Consejo de la Judicatura. Y según este estudio, los impedimentos para denunciar y la prioridad de salvaguardar la reputación de las instituciones educativas sobre el bienestar de los estudiantes resulta un considerable subregistro de denuncias. Así que no denuncian por querer pues tapar a la institución, por querer decir que aquí no pasa nada, por no manchar el nombre de la institución, pero ¿y qué hacemos con estas denuncias de abusos sexuales? Dicen, no digan el nombre de la institución, y bueno, eso de cuidar el nombre de la escuela, como si el nombre fuera más importante que el bienestar de los niños, niñas y adolescentes, pues genera muchas dificultades, ¿no? El impacto también de la inseguridad y la virtualidad se ha analizado, el aumento de la inseguridad y la violencia junto con la educación en línea debido al cierre de escuelas por la pandemia y otras emergencias han dificultado la capacidad de las instituciones gubernamentales para detectar y responder a los casos de violencia sexual. Las organizaciones defensoras de los derechos de la niñez y también expertos de la ONU han advertido sobre el impacto negativo de estos niveles de violencia en los derechos y el bienestar de los niños, niñas y adolescentes. Pero bueno, también se hablan de fallos internacionales, ¿no?, que exigen acciones urgentes. En junio de 2020 ya la Corte Interamericana de Derechos Humanos falló contra Ecuador. En este caso, recordemos, Paola Guzmán Albarracín versus Ecuador, y este primer caso del Tribunal sobre Violencia Sexual en el ámbito educativo. Y la Corte ordenó al gobierno mejorar la detección y la denuncia
denuncia de estos casos, capacitar al personal educativo en prevención y abordaje y proporcionar asistencia a las víctimas y las familias, además de actualizar periódicamente la información estadística. Sin embargo, pues no se han cumplido ninguna de estas recomendaciones y casos como el de Paola continúan ocurriendo en nuestro sistema educativo, en nuestras escuelas, esto según el informe, ¿no? Así es. Bueno, ¿cuáles han sido las medidas del Estado? Han sido deficientes, eso es lo que concluye el Estado. Desde el 2020, Ecuador ha diseñado e implementado algunas medidas para combatir la violencia sexual en las escuelas y acelerar la justicia para las víctimas. Existe una política pública en el papel hasta el 2030 para coordinar la respuesta del gobierno en prevención, atención, generación de información y acceso a las víctimas, a la justicia y la reparación integral. Y además el Ministerio de Educación en octubre de 2023 lanzó la Estrategia Nacional de Educación Integral de Sexualidad, también hasta 2030 para su aplicación en todas las instituciones educativas del país. Ajá, y sin embargo, los resultados de todos estos esfuerzos pues no son suficientes y no cumplen con las órdenes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esto también lo señala Human Rights Watch en su informe. También hay un incumplimiento de protocolos en todas las instituciones educativas y a pesar de que, por ejemplo, estos protocolos exigen al personal escolar denunciar estos casos de violencia sexual, de abuso sexual, muchos pues no se reportan. Human Rights Watch encontró que el personal no siempre conoce o sigue los protocolos del Ministerio de Educación que pueden priorizar la reputación de la institución educativa sobre la necesidad de proteger y el bienestar de los niños, ¿no? Y bueno, la organización internacional detectó una notable escasez de personal en los departamentos de consejería estudiantil, estos DECES, ¿no? De lo cual ampliamente nos menciona el Ministerio de Educación, incluidos psicólogos, orientadores educativos, lo cual ha limitado su efectividad. Así es, si no hay personal, evidentemente van a pasar por alto muchos casos que puedan estar ocurriendo en los centros educativos. También hay una resistencia a la educación sexual, ¿no? Aunque el Estado ecuatoriano ha avanzado en la educación integral en sexualidad, algunos docentes y padres se oponen a enseñar temas como la prevención del embarazo adolescente. En ocasiones se omiten estas discusiones sobre género, orientación sexual, la identidad de género, que son esenciales para la salud y la prevención de la violencia, pero hay gente que cree que por no hablar de este tema no va a ocurrir, como si, bueno, siempre decimos nosotros, lo que no se nombra no existe, ¿no? Pero estamos omitiendo hablar del embarazo adolescente como si fuera una realidad inexistente, y lo cierto es que en nuestro país las niñas son violadas, las niñas dan a luz antes de los 14 años y pues es una problemática muy grande y muy fuerte. Así es, pero también existen problemas en el sistema judicial. Human Rights Watch manifestó estas serias preocupaciones sobre el sistema judicial ecuatoriano, pues al menos 23 docentes del Ministerio de Educación habrían declarado responsables, no habían sido declarados responsables de violencia sexual y fueron readmitidos debido a una sentencia en la Corte Constitucional que en 2021 consideró desproporcionada la destitución de un docente por una denuncia de acoso sexual, desproporcionada, ¿no? Y bueno, otro problema también es la inexperiencia de los funcionarios del sistema judicial en el manejo de estos casos de violencia sexual y de género contra menores de edad, además de la escasez de fiscales, psicólogos, médicos e intérpretes de lenguaje de señas. Y bueno, estos retrasos en los procesos judiciales hacen que las víctimas esperen años para que se resuelvan sus casos. Y Catherine Lapuente también señaló que la impunidad y los comportamientos cómplices vulneran el derecho de niños, niñas y adolescentes a estar seguros en sus escuelas. Así es, esto me ha parecido también terrible, ¿no? 23 docentes que habían sido declarados responsables de violencia sexual fueron readmitidos, amparándose en una sentencia que debe haber sido sobre un caso específico de la Corte Constitucional en el año 2021 que consideró desproporcionada la destitución de un docente. Hay que preguntarle a esa niña, a ese niño que fue agredido, si es que es mucho, sí, desproporcionado, ¿no? Y me imagino que al reintegrarlo tuvo que seguir viéndole este niño, esta niña, a su agresor, a quien había denunciado por esta agresión. Así es que sí, la impunidad lo que hace es generar más de estos comportamientos porque sienten que no les va a pasar absolutamente nada, y ahí el problema es súper grande, ¿no? La cantidad de casos que se presentan en nuestro país, la cantidad de casos que están invisibilizados, porque bien dice la nota, bien dice el estudio,
hay un subregistro que se genera por este temor que tienen las personas a denunciar, ¿no? ¿Para qué voy a denunciar si me van a revictimizar? ¿Para qué voy a denunciar si voy a pasar años en cortes gastando plata, gastando dinero, desgastándome? ¿Para qué voy a denunciar si me van a despedir? Porque tal vez seré solo el guardia, el conserje, personal administrativo, y si yo denuncio a otra persona, seguramente pierdo mi trabajo, ¿no? Entonces son todas estas situaciones que ocurren en nuestro sistema educativo y que lamentablemente tenemos que ver estas cifras, ¿no?, alarmantes de abuso y de violencia sexual contra nuestros niños, niñas y adolescentes, que está ocurriendo, como bien lo decimos aquí, en el espacio que consideramos el más seguro, donde pueden estar y desarrollarse y compartir con sus amigos, pero no son Imagínate seguros. mandarle a tu niño, a tu niña a la escuela y no estar con la tranquilidad de que puede estar seguro, porque hay una gran cantidad de casos de abuso sexual en nuestro país. Bueno, vamos a cambiar de tema. Quiero saludar a Carolina Pilatasic, nos dice buenas tardes, Guarmis, y nos dice buenas tardes porque nos escucha y nos ve desde Madrid. También nos dice a los ecuatorianos, abran los ojos, seamos sensatos, sin odios, hay que mantener también el país, ¿no? Hay que cuidar a nuestro país, eso es lo que nos dice. Teníamos una encuesta en nuestras redes sociales a propósito de uno de los temas que planteábamos más temprano. ¿Cómo califica la sentencia de Mayra Salazar de 15 meses de prisión por su cooperación eficaz? ¿Y qué nos dicen nuestros amigos que han votado a través de Radio Pichincha Multimedia? El 94% nos dice que la considera injusta y el 6% que es una sentencia justa. Y está entonces la respuesta de nuestros amigos y amigas a este interrogante que hemos planteado ya al terminar el programa. Tenemos 2.920 votos. Vote usted también y cuéntenos cuál es su opinión. Bueno, vamos con más temas, Gaby. Así es, y bueno, este tema está ocurriendo ya desde hace algunas semanas, pero no queríamos dejar pasar por alto, ¿no? Y es que el gobierno de Panamá instaló alambres de púas en distintos puntos de acceso a la selva del Darién, ¿no? En la frontera con Colombia, y pues que buscan impedir el paso de más migrantes que avanzan desde toda Sudamérica hasta Estados Unidos. Una medida bastante cruda, bastante radical. Nosotros sí lo hemos llamado, pues la atención llama a nivel mundial porque estamos hablando de seres humanos, ¿no? Y a la larga son seres humanos que cruzan a otro destino donde están más seres humanos que también enfrentan dificultades, pero alambre de púas es terrible. Sí, por supuesto, porque las personas que ya han hecho este trayecto, las personas que tienen la necesidad, la urgencia de encontrar un nuevo destino para poder desarrollar su vida, para poder huir muchas veces de situaciones de violencia, van a cruzar con todo y alambre de púas. Lo que han hecho es simplemente poner más riesgos, más dolor, causar más muerte seguramente a los migrantes que utilizan estos pasos. Fran Ábrego, ministro de Seguridad Pública de Panamá, dijo que se cerraron entre 4 y 5 pasos por donde ingresaban los migrantes. Se cerraron es un decir, porque no hay un control ahí que pueda decir que no están pasando más migrantes, seguramente estarán pasando, pero con mayores dificultades, arriesgando más la vida, llegando con heridas a su siguiente camino, ¿no? Porque esto es un trayecto, van pasando dificultades, no sé, es muy difícil de narrar lo que implica estos pasos peligrosísimos como el Darién. Así es, y bueno, los alambres de púas es una de las primeras medidas para contener la migración. Eso del presidente José Raúl Mulino, ¿no? Es posesionado también, el presidente lo ha mencionado así, ¿no? Que es como una de las primeras medidas para contener a los migrantes. Y bueno, ¿qué menciona también? Vamos a cerrar el Darién y vamos a repatriar a todas estas personas como corresponda, respetando los derechos humanos. Esto lo había anunciado, ¿no? Ya en campaña electoral en abril, pero no sé qué tanto respetar los derechos humanos, ¿no? A veces las medidas de los gobiernos no son la solución a este problema macro, ¿no? Que se vive en toda la región, que hablamos de la migración de miles, de millones de personas que, como bien lo dice Sofi, están huyendo de situaciones de conflicto, de violencia, inseguridad, crisis económica, y la verdad, encontrarse con estas medidas más radicales de los gobiernos realmente no están solucionando el problema de raíz. Así es, y de hecho el presidente de Colombia, Gustavo Petro, dijo: los alambres de púas en la selva solo traerán a
ahogados en el mar. Lo dijo en su cuenta de X, la migración se frena quitando bloqueos económicos y mejorando la economía del sur. Esto fue lo que puntualizó. Así es, y bueno, el Darién sigue siendo una zona peligrosa, ¿no? Según la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, 170.014 personas de distintas nacionalidades atravesaron la selva del Darién de enero a mayo de 2024, más de 170.000 personas, y de ellos 12.128 eran ecuatorianos. Y así el organismo mencionó que el 65% de los migrantes denunció haber sido víctima de robo o fraude durante este viaje por la selva. El 36% reportó haber recibido amenazas, intimidaciones y ataques. El 42% observó 1 a 15 cadáveres mientras tenía esta travesía, ¿no? Y muchos son niños, ¿no? Muchos son niños y niñas. Además, en estos días las autoridades panameñas detuvieron a ecuatorianos con antecedentes penales también que recorrían la selva del Darién. Hubo 3 alertas de personas vinculadas con las bandas Los Choneros, Los Lobos, también un sujeto de nacionalidad colombiana que es desmovilizado de las FARC, que han sido detectados en las pruebas biométricas en delitos relacionados con tráfico de armas, de drogas, de migrantes, de homicidios, dijo Héctor de Seda, subcomisionado de la Secretaría Nacional de Fronteras, Senafron de Panamá. Por eso, esto es lo que viven los ciudadanos que por necesidad van al Darién. A mí me parece terrible lo que ha hecho el precandidato presidencial Pedro José Freile, de ir a tomarse fotos en el Darién, hacer, no sé, una especie de reportaje, porque de digamos, campaña a costa de la migración. Exacto, a costa de la migración, porque una cosa es que un periodista que intenta visibilizar esta problemática vaya y haga su trabajo, y otra cosa es que tú utilices el dolor de los migrantes para hacerte campaña política. Eso realmente es un tema que hay que criticarlo, porque no se vale todo, en la política no se vale todo. Hacer show cuando no tienes ningún riesgo, cuando tú no estás corriendo ningún riesgo, cuando tú has pagado protección seguramente porque no habrá ido solito, seguramente. Pagado aviones para llegar al destino, seguridad, y no es lo mismo, realmente. No es lo mismo, a mí sí me ha llamado muchísimo la atención. Yo lo digo, una cosa es que los periodistas, por ejemplo, intenten conocer qué está pasando, que las mismas organizaciones defensoras de derechos humanos, que luego pues realmente van a tratar de conseguir recursos, van a apoyar psicológicamente a los migrantes que están ahí, no sé, vayan y hagan su trabajo arriesgando también sus vidas, a que tú vayas a tomarte fotos, a hacerte el chévere en un lugar donde la gente está muriendo, donde hay personas que dicen que han visto cadáveres, incluido de niños, niñas y adolescentes. Gaby, ya nos vamos, ya nos despedimos, vienen las noticias. Sofía, así es, ya viene el Kike Show, vienen las noticias, pero sigan conectados a la señal de Radio Pichincha y con nosotras hasta el día de mañana.